¿Y si te dijera que el demonio no siempre fue el enemigo de Dios? No. La Biblia nos enseña que antes de convertirse en Satanás, era un ángel, una criatura creada buena. Y no fue el único. Existen millones de ángeles, pero también existen millones de demonios. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo pudo un ser creado perfecto rechazar a Dios? ¿Por qué los demonios ya no pueden arrepentirse, mientras nosotros todavía sí? Y sobre todo, ¿qué nos enseña todo esto sobre nuestra propia salvación? Porque comprender quiénes son los ángeles también nos ayuda a comprender quiénes somos nosotros. Pero antes de continuar, si estos videos te ayudan a conocer mejor la Biblia y la fe cristiana desde la enseñanza de la Iglesia Católica, te invito a suscribirte y dejar tu like. Así seguiremos construyendo juntos una comunidad que busca profundizar cada día más en Cristo. Ahora sí, comencemos por el principio. Mucho antes del hombre, mucho antes de la creación visible. Cuando pensamos en un ángel, la mayoría imaginamos una figura humana con túnica blanca, alas, cabello largo y una aureola sobre la cabeza. Sin embargo, la Biblia presenta una realidad mucho más profunda. Los ángeles no son seres humanos que murieron, no son personas buenas convertidas en espíritus, y tampoco son dioses. La Iglesia enseña que los ángeles son criaturas, fueron creados por Dios, como todo lo que existe. Solo Dios es eterno, solo Dios existe desde siempre. Los ángeles tuvieron un comienzo, pero una vez creados, no mueren. Son inmortales. No poseen un cuerpo material como el nuestro. Son espíritus puros. Eso significa que conocen de una manera muy distinta a nosotros. Nosotros aprendemos poco a poco. Nos equivocamos, olvidamos, cambiamos de opinión. Ellos no. Su inteligencia supera inmensamente la nuestra, y precisamente por eso, también su libertad funciona de una manera distinta. Antes incluso de que existiera el universo visible, los ángeles ya contemplaban la gloria de Dios. El libro de Job nos ofrece una imagen preciosa. Mientras Dios ponía los cimientos de la tierra, los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha entendido este pasaje como una referencia a los ángeles alabando al Creador. Toda su existencia tiene un único centro, Dios. No viven para sí mismos, no buscan su propia gloria. Su misión consiste en amar, adorar, servir y cumplir la voluntad divina. La carta a los Hebreos los define con una frase extraordinaria. ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a quienes han de heredar la salvación? Es decir, Dios los envía constantemente para colaborar en su plan de salvación, no porque Él los necesite, sino porque quiso hacerlos partícipes de su obra. A lo largo de toda la Biblia encontramos ángeles realizando distintas misiones. Algunos anuncian mensajes de Dios, como el arcángel Gabriel cuando visita a la Virgen María. Otros protegen, otros fortalecen. Un ángel alimenta al profeta Elías cuando ya no tiene fuerzas para continuar. Otros liberan milagrosamente a los apóstoles de la prisión. Otros acompañan a Jesús después de las tentaciones del desierto. Incluso en Getsemaní, un ángel viene a confortarlo mientras se prepara para aceptar libremente la cruz. Pero también encontramos otro tipo de misiones mucho más difíciles de comprender. Algunos ángeles aparecen ejecutando el juicio de Dios. No actúan por iniciativa propia. Nunca. Toda autoridad procede únicamente del Señor. Por eso la Escritura nos recuerda constantemente que los ángeles no son protagonistas. Siempre señalan hacia Dios, nunca hacia ellos mismos. Y aunque solemos pensar en todos los ángeles como si fueran iguales, la Biblia nos deja entrever una realidad mucho más rica. Existen distintas misiones, distintas responsabilidades, y también distintos coros angélicos. Los más conocidos son los ángeles y los arcángeles, pero también aparecen los querubines, los serafines, y en las misteriosas visiones del profeta Ezequiel aparecen unas criaturas descritas como ruedas llenas de ojos, que la tradición llama Ofanim. Sus descripciones pueden parecernos extrañas, pero no fueron escritas para satisfacer nuestra curiosidad. Su objetivo es mostrar, mediante imágenes simbólicas, la inmensa gloria de Dios y la grandeza del mundo espiritual. Entre todos los ángeles mencionados en la Biblia, solo 3 reciben un nombre: Miguel, Gabriel y Rafael. Cada uno cumple una misión distinta. Gabriel anuncia, Rafael acompaña y protege, Miguel combate. Y precisamente Miguel nos conduce al momento más dramático de toda la historia de los ángeles. Porque si todos fueron creados buenos, ¿cómo aparecieron los demonios?
La respuesta comienza con una verdad muy importante. Dios no creó el mal. Tampoco creó demonios. Creó ángeles. Todos ellos buenos. Todos ellos santos. Todos ellos destinados a vivir para siempre en comunión con Él. Entonces, ¿qué ocurrió? La Escritura no nos cuenta este episodio como si fuera una narración histórica detallada. No encontramos un capítulo que describa paso a paso la caída de Satanás. Lo que encontramos son distintos pasajes que, leídos a la luz de la tradición de la Iglesia, nos permiten comprender ese acontecimiento. Uno de los más conocidos aparece en el libro de Isaías. Allí se habla de un personaje llamado Lucero, hijo de la aurora, que quiso elevar su trono por encima de las estrellas y terminó cayendo. En su contexto original, el profeta se refiere al rey de Babilonia. Sin embargo, desde los primeros siglos, muchos padres de la Iglesia vieron en ese texto una imagen que también refleja la caída del principal de los ángeles rebeldes. Algo parecido sucede con el capítulo 28 del libro de Ezequiel. El profeta dirige sus palabras al rey de Tiro, pero utiliza imágenes extraordinarias. Habla de un ser que estaba en el Edén, lleno de belleza y sabiduría, hasta que el orgullo encontró lugar en él. La tradición cristiana también ha visto en ese pasaje un reflejo de la caída del ángel que más tarde se convertiría en Satanás. Y finalmente, el libro del Apocalipsis nos muestra una visión grandiosa, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón, y el gran dragón es arrojado fuera. La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. No se trata de una descripción periodística de un combate. Es un lenguaje profundamente simbólico que revela una verdad espiritual. Hubo una rebelión real contra Dios, y algunos ángeles rechazaron definitivamente su señorío. Por eso, la Iglesia enseña que Satanás fue creado bueno, pero se hizo malo por una decisión completamente libre. El Catecismo lo expresa con claridad. El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron malos. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Si Dios sabía que algunos ángeles iban a rebelarse, ¿por qué les dio libertad? Porque sin libertad no existe el amor. Dios no quiso crear criaturas que lo obedecieran por obligación. Quiso criaturas capaces de responder libremente a su amor. Esa libertad era un don inmenso, pero también implicaba la posibilidad del rechazo, y ese rechazo nació del orgullo. La tradición cristiana suele resumirlo con una frase latina muy conocida: non serviam, no serviré. Aunque esa expresión no aparece literalmente en la Biblia, resume muy bien la actitud del ángel rebelde. No quiso depender de Dios, quiso ponerse a sí mismo en el centro. Es el mismo movimiento que encontramos más tarde en el relato del Génesis, primero en los ángeles, después en la humanidad. El pecado siempre consiste en el fondo en intentar ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Y quizá aquí aparece una de las diferencias más difíciles de comprender. ¿Por qué los demonios ya no pueden arrepentirse? Después de todo, nosotros también pecamos, también rechazamos a Dios muchas veces, y sin embargo, siempre podemos volver a Él mediante el arrepentimiento. ¿Qué hace que la situación de los ángeles sea distinta? La respuesta está en su manera de conocer. Nosotros vivimos por la fe, conocemos poco a poco, aprendemos, nos equivocamos, rectificamos, maduramos. Muchas veces tomamos decisiones sin comprender completamente sus consecuencias. Los ángeles no. Como explica Santo Tomás de Aquino, los ángeles poseen un conocimiento mucho más perfecto que el humano. No razonan paso a paso como nosotros, no descubren lentamente la verdad. Cuando eligen, lo hacen con plena lucidez. Su decisión no nace de la ignorancia, ni de la confusión, ni de la debilidad. Nace de una comprensión mucho más profunda de aquello que están aceptando o rechazando. Por eso, la tradición enseña que tras esa primera elección libre, su voluntad queda fijada. No porque Dios se niegue a perdonarlos, Dios nunca deja de ser misericordioso, sino porque ellos ya no desean volver. Su rechazo es definitivo. No porque Dios cierre la puerta, sino porque ellos mismos permanecen cerrados al amor de Dios. Y aquí aparece un paralelismo que puede ayudarnos a comprender algo muy importante sobre nuestra propia vida espiritual. Nosotros todavía caminamos por la fe, todavía no vemos a Dios cara a cara. Por eso, mientras vivimos en este mundo, siempre existe la posibilidad del arrepentimiento. Siempre podemos volver, siempre podemos convertirnos, incluso después de haber cometido pecados muy graves. Sin embargo,
la Iglesia también enseña que existe un peligro real, el de rechazar continuamente la gracia de Dios hasta el final de la vida. Es lo que llamamos la impenitencia final. No significa que exista un pecado que Dios no quiera perdonar, significa algo mucho más serio. Que una persona puede endurecer tanto su corazón que llegue al final de su vida sin querer recibir ese perdón. En cierto sentido, el hombre puede terminar fijando para siempre la dirección de su libertad. No porque se convierta en un demonio, eso nunca sucede. Los demonios son ángeles caídos, no seres humanos. Pero el resultado es semejante. Una voluntad que permanece cerrada a Dios. Por eso Jesús insiste una y otra vez en no endurecer el corazón. Cada acto de conversión nos hace más capaces de amar, y cada rechazo consciente de la gracia puede hacer más difícil el siguiente sí. Dios nunca deja de llamar, pero nosotros podemos acostumbrarnos a dejar de escuchar. Y eso explica por qué la Iglesia nos invita constantemente a la confesión, a la oración y a la conversión diaria. No porque Dios sea impaciente, sino porque nuestro corazón puede ir acostumbrándose, poco a poco, a vivir lejos de Él. Y precisamente ahí encontramos la diferencia más hermosa entre los ángeles fieles y los ángeles rebeldes. Ambos fueron libres, pero unos dijeron para siempre, sí, y otros dijeron para siempre, no. ¿Qué hacen hoy esos ángeles que permanecieron fieles? Esa es la historia con la que terminaremos. Después de conocer la historia de los ángeles, quizá resulte más fácil comprender su misión. Muchas veces imaginamos a los ángeles como seres lejanos, casi decorativos, presentes únicamente en las pinturas o en los belenes de Navidad. Pero la Biblia presenta una realidad muy distinta. Los ángeles siguen formando parte de la historia de la salvación. No viven aislados de nosotros. La carta a los Hebreos dice que son espíritus servidores enviados para servir en favor de quienes han de heredar la salvación. Es decir, Dios continúa enviándolos para colaborar en su obra. No sustituyen al Espíritu Santo, no ocupan el lugar de Cristo, no son el centro de nuestra fe. Toda la adoración pertenece únicamente a Dios. Pero los ángeles son nuestros compañeros de camino, sirven al mismo Señor y trabajan para el mismo reino. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado la existencia de los ángeles custodios. Jesús mismo dice en el Evangelio de Mateo, «Sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo». No conocemos exactamente cómo actúan, ni hasta dónde llega su misión. La Iglesia evita responder a preguntas que la Escritura no responde, pero sí sabemos algo. Nunca dejan de contemplar a Dios, y nunca dejan de servirlo. Mientras tanto, también existen los demonios. Pero aquí conviene evitar otro error muy frecuente. Muchas personas imaginan una especie de batalla entre dos fuerzas iguales, Dios por un lado, Satanás por otro, como si ambos tuvieran un poder semejante. La Biblia nunca enseña eso. Satanás no es el opuesto de Dios. No existe un antidios. Solo existe un Dios todopoderoso. Satanás sigue siendo una criatura, muy poderosa en comparación con nosotros, pero infinitamente limitada frente al Creador. Eso significa que el demonio nunca actúa fuera del conocimiento de Dios y nunca puede vencer a Cristo. La victoria ya fue alcanzada en la cruz. Por eso los demonios pueden tentar, pueden mentir, pueden intentar engañar, pero no pueden obligarnos a pecar. Nuestra libertad permanece intacta. Es exactamente lo que vimos en el relato del Génesis y también en las tentaciones de Jesús en el desierto. El demonio propone, Cristo responde, y esa sigue siendo nuestra batalla cada día. No una lucha entre dos poderes iguales, sino una decisión constante sobre a quién queremos escuchar. Quizá por eso el nombre del arcángel Miguel resulta tan significativo. Miguel significa ¿quién como Dios? No es una afirmación orgullosa, es una pregunta que destruye toda forma de soberbia, porque ese fue precisamente el pecado del ángel rebelde, querer ocupar el lugar de Dios. Miguel responde con humildad, ¿quién puede compararse con Dios? Nadie. Y esa misma pregunta sigue resonando hoy, cada vez que intentamos construir nuestra vida al margen del Creador, cada vez que pensamos que podemos definir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal, cada vez que convertimos nuestro propio criterio en la última autoridad. La batalla de los ángeles también se libra dentro del corazón humano. Pero hay otro detalle maravilloso. Si el primer gran no de la creación fue pronunciado por un ángel, uno de los sís más importantes de toda la historia fue pronunciado por una mujer.
Cuando el arcángel Gabriel anunció a María que sería la madre del Salvador, ella respondió: «Hágase en mí según tu palabra». ¡Qué contraste tan impresionante! Un ángel dijo: «No serviré». María respondió: «Hágase». El orgullo quiso elevarse hasta ocupar el lugar de Dios. La humildad aceptó ocupar el lugar que Dios le confiaba. Y precisamente por esa obediencia comenzó nuestra redención. Al final, toda la historia de los ángeles termina señalando hacia Cristo. Los ángeles anuncian su nacimiento, lo sirven en el desierto, lo fortalecen en Getsemaní, proclaman su resurrección. Y el libro del Apocalipsis nos muestra a toda la corte celestial adorando eternamente al Cordero. Porque Cristo no vino simplemente a enseñarnos acerca de los ángeles, vino a reconciliar toda la creación con el Padre, la visible y la invisible. Por eso nuestra fe nunca se centra en los ángeles, ni tampoco en los demonios, se centra en Jesucristo. Él es el Señor de los ángeles, el vencedor del pecado, el vencedor de la muerte y el vencedor de Satanás. Quizá esa sea la enseñanza más importante de este video. No necesitamos vivir con miedo al demonio. Tampoco necesitamos obsesionarnos con el mundo angélico. Lo que necesitamos es permanecer cerca de Cristo, porque cuanto más cerca estamos de Él, menos espacio tienen las mentiras del enemigo. Los ángeles lo saben desde el principio, los demonios también. La diferencia es que unos decidieron adorarlo para siempre y otros decidieron rechazarlo para siempre. Nosotros todavía estamos caminando, todavía podemos elegir, cada día, cada decisión, cada acto de amor, cada acto de orgullo, va orientando lentamente nuestro corazón hacia uno de esos dos caminos. Y esa quizás sea la mayor enseñanza que nos dejan los ángeles. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, consiste en elegir aquello para lo que fuimos creados. Fuimos creados para amar a Dios, para conocerlo, para servirlo, y un día, con la ayuda de su gracia, para contemplarlo cara a cara junto a todos sus santos y sus ángeles, porque al final de la historia solo permanecerá una pregunta, la misma que resuena desde el principio de la creación: ¿quién como Dios? Y la respuesta seguirá siendo la misma: nadie. Solo Él merece toda la gloria, toda la adoración y todo nuestro corazón.